Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Como siempre, su ideólogo del movimiento equinoccial que reúne a los internautas y a las personas y que es un movimiento apolítico, inclusive antipolítico, porque considera que la política es cuando un grupo de personas pretenden el poder, la riqueza o los conocimientos de un país para disponer a su antojo de la suerte y muerte de los ciudadanos y de la vida en ese territorio. A diferencia de la democracia, que es cuando el poder, la riqueza y los conocimientos son distribuidos entre todos los habitantes y el trabajo consiste en dar a cada cual lo suyo de acuerdo a sus necesidades, a sus capacidades y a sus virtudes personales. Bien, en base a eso, hoy analizaremos cómo en esta elección vamos a tomar, a asumir, a resaltar aquel momento en que de compasivos, de misericordiosos con los discapacitados, pasamos a ser pendejos, tontos, juguete, mequetrefes, timoratos, estúpidos. ¿Cómo llegamos a ese nivel? Yo soy uno de los primeros que tiene que decir que ha pasado por ese trance, que ha ido a votar por Lenin Moreno, que se tragó todo el cuento de su vida y todo el cuento de su moral, de su ética, de su religión, de sus principios, de sus valores, que se tragó todo ese menjurje de engaños y finalmente ha tenido que pasar el trago amargo de verse complicado, cómplice de una tradición, cómplice de un juego político en el que el candidato por el que voté, que creía que era un hombre extraordinario, porque a pesar de sus desventajas físicas, de su incapacidad motriz, de su dificultad para controlar esfínteres, movimiento intestinal, de su necesidad de depender de otros seres humanos para todo, de no ser autosuficiente en nada. Este ser humano que había logrado llegar con la misericordia, con la compasión, con la solidaridad a los discapacitados, a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, a los postrados en cama, a los viejos, a los abandonados de la sociedad que ni siquiera sus padres les querían poner en el registro civil porque eran mongólicos, porque eran microcefálicos, porque tenían problemas mentales, retardo mental, tenían hidrocefalias y ni siquiera constaban como habitantes ecuatorianos. Gracias a su trabajo como vicepresidente, aquellos seres humanos que estaban en el subsuelo, estaban en la nada, emergieron y pudimos darnos cuenta
de que eran el 10% de la población ecuatoriana, 1.600.000 habitantes. Y para esos 1.600.000 habitantes hubo la ayuda económica, hubo las leyes que obligaban a contratar personas con discapacidad, pero que podían responder en ciertos trabajos. Hubo una educación integradora en que los hiperactivos, los retrasados mentales, los mongolitos, tenían que estudiar junto con las otras personas y vivir dentro de la misma escuela una situación de tolerancia, de comprensión, de compartir. Ese mundo construido durante 6 años que nos dio la imagen de un ser de otro mundo, salido de las entrañas de Ecuador, que se proyectaba al mundo en tales dimensiones que hasta fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. Este individuo que luego fue a trabajar por los discapacitados del mundo en las Naciones Unidas, financiado por usted y por mí, y que se daba un salario de $16.000 mensuales en Suiza, y que exigía 1.600.000 para ir a pasar allá, si no, no se movía. Que llegó allá a vivir con todo el confort y las comodidades, con todas las ventajas para trabajar miserables 2 o 3 o 4 horas. Porque después de al poco tiempo de estar trabajando, ya los pañales se hacían hediondos, el cuerpo no podía resistir la posición, el esfuerzo, la concentración, y tenía que ir a retirarse. Este espacio, este ser humano al que todos le ayudábamos. Yo era médico en la zona, trabajaba en la zona justamente de la frontera norte, en la zona de primero La Concepción y luego en la zona de Chical, Guayupe, la zona del Huacho, la zona del conflicto, donde se fumigaba con el Plan Colombia y se destruían las plantaciones de los campesinos, donde proliferaban las enfermedades dérmicas, donde había el mioma y otras formas de cáncer debido al glifosfato, donde la migración colombiana llegaba porque se vivía una situación espantosa en ese país y la gente tenía que salir a Ecuador porque si no sus hijos eran reclutados por la guerrilla o sus padres y sus madres eran descuartizados vivos por los paramilitares. No, eso no era soportable y los colombianos migraban y migraban. En ese momento yo estaba ahí en la frontera y estaba buscando a todos los ciegos, a todos los sordos, a todos los que tenían glaucoma, tenían pterigium, tenían problemas visuales, problemas auditivos, para ponerles los implantes cocleares, ponerles audífonos, a todos aquellos que necesitaban muletas, que necesitaban prótesis, que necesitaban controles contra descaras y colchones contra escaras, sillas de ruedas. Buscaba a esas personas, las buscaba debajo de la tierra, organizaba sus tratamientos médicos, su atención. Había una brigada de cubanos que venían a ayudarnos y que daban instrucciones porque habían pasado por una experiencia en otros países similar y transmitían toda esa sabiduría adquirida en la ayuda que dieron a Nicaragua, en la ayuda que dieron en África, en la ayuda de su propio país. Esto era una cosa extraordinaria. Las Fuerzas Armadas colaboraban, tenían equipos, movilización, vehículos, nos daban seguridad, nos llegaban con los recursos, alimentos, medicinas, todo. Cruzábamos ríos, montañas, llegábamos al último rincón del país. De ahí nace la imagen del presidente actual, que era aparentemente un enviado del cielo para estas gentes,
para todos estos marginados que eran el 10% de la población, una población de Ecuador que había pasado por la desnutrición desde la época de la colonia, que había pasado por el hipotiroidismo, que había pasado por la poliomielitis, por las enfermedades infectocontagiosas, por la oncocercosis en los ríos que les dejaba ciegos. Esa población que había sufrido la marginación, hoy estaba siendo visitada, siendo atendida. Y este hombre se proyectaba al mundo así. Claro, cuando llega a las elecciones, yo, que lo había visto siempre desde lejos, y alguna vez en el Ichimbía, lo vi llegar en esa limusina que tenía el gobierno, y lo vi bajarse. Y ese rato me di cuenta de que era un arrogante, un pretencioso, un vanidoso, un tonto, que solamente utilizaba un espectro, un espectáculo, un show. Cuando lo vi presentarse en una de esas sabatinas en Tonchihue y en otros lugares, por Dios santo, no creo que fue en Tonchihue, pero fue en algún otro lugar. Y cuando veía, tenía que verle las sabatinas los sábados, me daba cuenta de que todo el mundo cambiaba de canal, porque cuando hablaba pestes, hablaba tonterías, no tenía carisma, no tenía nada. ¿Cómo diablos fue que usted y yo votamos por él? Si ya teníamos la percepción, ya también nos había llegado el perfumito de que este no era el real, no era, que había sido un objeto de propaganda gubernamental del gobierno de Correa, que no era el Lenin Moreno real. El Lenin Moreno real era un mequetrefe, con una mujer vanidosa que no podía usar el mismo vestido 2 veces. Un vago en la universidad que necesitó 10 años para graduarse. Un contador de chistes groseros con doble intención, que no hacen reír sino solamente a la gente de Quito, que vive de ese morbo cuando cuenta el chiste pesado, el chiste grosero, el chiste que puya. Entonces, ¿cómo diablos fue que usted y yo votamos por él? Fue porque nos hicieron creer, porque Alvarado y todo el aparato publicitario de Alianza País cogió a ese y a todos esos candidatos a asambleístas que después se volvieron traidores, a todos esos candidatos a alcaldes y prefectos que después se volvieron miserables oportunistas que llenaron sus bolsillos, se repartieron tierras, obras y recursos municipales y provinciales. Todos esos miserables habían sido captados por un aparato publicitario. Alianza País no era un partido político, en realidad era una empresa de marketing político. Y ese marketing político nos dibujaba a usted y a mí seres extraordinarios, fantásticos, excelentes, de una calidad humana increíble, que hoy son los miserables que ocupan la bancada de Alianza País en el Congreso, en la Asamblea Nacional, y son la mayor parte de Alianza País. Apenas 1/3 de los de Alianza País eran gente honorable. Los 2/3 eran gente deshonesta. Y esos 2/3 eran igual. Eran 1,5 millones de seguidores de Alianza País, y de ese 1,5 millones, apenas 500,000 podríamos decir que eran gente honorable, gente honrada, gente fiel. El 1,000,000 restante que tenían el carnet, como yo tenía, eran solamente cobradores del bono,
beneficiarios de la casita, negociadores del carguito público, amarradores de cualquier cosa. Esos eran Alianza País. Hoy tenemos que votar, porque gracias al cielo y a Lenín Moreno pudimos limpiar la escoria de Alianza País. Y quedaron intactos los nombres de Rafael Correa, de Jorge Glass y de otros dirigentes, cuya imagen ahora es verdaderamente la imagen transparente, pullida, limpiada. Y hemos visto cómo la pudredumbre, la miseria humana se ha ido con Lenín Moreno, que grita a diestra y siniestra que es un hombre honrado y que busca la honradez y que sigue a la corrupción, cuando el primer acto de corrupción fue haber tomado los votos suyos y míos, que eran votos para continuar el proceso de la revolución ciudadana, el proceso de la distribución de la riqueza, del poder, de los conocimientos, el proceso de las construcciones, de las mega obras, el proceso de la educación, de la salud, con buenos hospitales, con buenos colegios, con excelentes universidades. Era ese el proceso que nosotros queríamos que continúe. Y sorpresa, nos entregó en banquete, como presa fácil, a las manos de Egas, el dueño del Diners Club, el dueño del Banco del Pichincha. Fidel Egas nos entregó a las manos de Ángel González, el mexicano guatemalteco dueño del diario El Comercio. Nos entregó a las manos de Vivanco, el dueño de La Hora. Nos entregó a las manos de Fidel Egas, dueño de Teleamazonas. Nos entregó a las manos de los Roca, dueños de Teleamazonas y del Partido Social Cristiano. Nos entregó en las manos de Abdalá Bucaram. Nos entregó en las manos de los seguidores de Gutiérrez, entre ellos Rosalía Arteaga. Nos entregó en las manos del banquero Guillermo Lazo. Nos ha entregado en las manos de Alvarito Noboa, toda la gente que ha constituido el núcleo del poder en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y falta ahí los del Juri. Ellos son dueños ahora de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestra suerte, de nuestros recursos naturales, y todo bajo un paraguas, bajo un visaje de austeridad. No hay plata para nadie, excepto para los más ricos, que necesitan que el banco, que la corporación financiera les preste. Para ellos sí hay plata, excepto para los más ricos, que no necesitan pagar impuestos que estaban debiendo, especialmente las petroleras, que no necesitan de nadie. Para esos nosotros hemos terminado. Por eso, compañeros ecuatorianos, personas ecuatorianas, no les digo ciudadanos, porque ciudadano es el que obedece simplemente. Personas, el que puede decidir por sí mismo en todo. Internautas, que somos los que construimos nuestra propia identidad a través del internet. Les invito a darse cuenta de cómo nos embaucaron, de cómo nos atraparon
y cómo nos quieren ahora moler, masticar y tragarnos vivos en estas próximas elecciones donde no se permite la participación de la oposición y hay un silencio, un cerco mediático a Rafael Correa. Y donde no se da sino solo malas informaciones, solo mentiras, donde nadie se atreve a cuestionar cómo un secretario del presidente robó millones de dólares mediante la extracción de un seguro de las cuentas bancarias, donde no se dice nada de cómo Odebrecht se robó y cómo se le perdonó toda la deuda, todo el robo, a cambio de que les ayude a ponerle a Jorge Glass en la cárcel. Estas sinvergüencerías, estas cosas, estas mentiras con las que nos han sometido, tienen que ser nuestra razón de lucha, nuestra razón para votar nulo donde no haya candidatos de la lista 5 y por la lista 5, por aquellos que todavía se atreven a levantar el grito y a levantar la voz contra un poder que viene desde los Estados Unidos, que se ha regado por toda América Latina y que nos coloca a los seres humanos debajo del dinero, debajo del mercado. Muchas gracias.